¿Alguna vez te has detenido a pensar en esa vocecita interna, esa voz que comenta, que critica, que juzga, que analiza, que te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer? Y es que nos acompañamos de ella todo el tiempo, tanto que nos hemos familiarizado con esa voz que asumimos que somos nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que esa charla mental, esa vocecita que muchas veces nos sabotea, impide que alcancemos nuevos resultados, nuevos horizontes, esa constante narrativa, en realidad no eres tú? Piensa en esto. Desde que nos despertamos en la mañana, comenzamos a hablar. Esa vocecita empieza a comentarnos, ay, 5 minutitos más. O levántate porque hoy tienes mucho que hacer. O quizás nos recuerda a cosas del pasado. ¿Por qué te sucedió esto ayer? Deberías haberte esforzado más. Es un diálogo constante, es un diálogo insistente, un ruido de fondo que aunque muchas veces lo queremos ignorar, pues a veces es inevitable, nunca se detiene. Pero, ¿te has preguntado de dónde proviene esa voz? O quizás, ¿quién escucha esa voz? Si tú eres quien habla, entonces, ¿quién está escuchando? O si tú eres el que escucha, entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿Verdad? Así que el video del día de hoy es muy, muy importante, de verdad. Empieza a cuestionar todo lo que crees que sabes y ábrete a un mundo de infinidad de posibilidades. Antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal, activar las notificaciones y la campanita para que no te pierdas ninguna información de toda esta información valiosa que estoy compartiendo contigo. ¿Para qué? Para que reprogrames tu mente, te conviertas en tu mejor versión y desde allí puedas crear una vida extraordinaria. Permíteme entonces en este video y a través de este video más bien llevarte a un terreno inquietante. Cierra los ojos por un momento, imagina un lugar completamente en silencio, sin pensamientos, sin juicios, sin voces, sin palabras. Solo estás tú, allí en ese espacio, sin ruido mental. ¿Quién eres? ¿Dónde está esa charla interna que tanto control parece tener sobre tu vida? Hay algo que muchas personas no quieren enfrentar. Esa voz, ese diálogo interno, no es la esencia de lo que realmente somos. Es solamente un eco, una construcción, un reflejo condicionado por varios años de experiencia, miedos, expectativas, condicionamientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Pero nosotros, los que estamos detrás, somos algo mucho más profundo, más misterioso. Ahora, presta atención y reflexiona con esto. Cuando te sientes ansioso, ¿qué es eso que realmente te molesta, te agobia? No es el evento en sí, sino la interpretación que tu mente le da a esa circunstancia. Esa voz que magnifica las consecuencias, que te repite, eso será un desastre, será imposible. Aquí está la revelación quizás aterradora. Esa voz interna que nace de ti mismo, no busca ayudarte, busca controlarte, así como lo oyes. Ese filtro a través del cual experimentas la realidad, y la mayoría de las veces ese filtro está totalmente distorsionado, sucio, manchado, quiere contarte algo que no es la verdad. ¿Sí? Ahora, pues en la actualidad los neurocientíficos han descubierto que la mayoría de nuestros pensamientos no son conscientes, son automáticos. De hecho, te doy un porcentaje, el 95% de tus pensamientos son inconscientes. Solamente eres consciente del 5% de tus pensamientos. Es como si tu mente fuera un programa que corre en segundo plano. No te das cuenta tú de ese tipo de circunstancias que están sucediendo en ese segundo plano, repitiendo patrones, creencias que ni siquiera elegiste. Esa charla mental es un hábito, no es tu verdadero yo.
Pero hay algo más perturbador. Ese diálogo interno puede ser tu peor enemigo, como hasta ahora lo has sido, ¿verdad? O puede ser tu aliado más poderoso. Todo depende de si decides identificarte con él o no. Porque la verdadera trampa está en creer que esa vocecita interna es todo lo que eres, cuando en realidad tú eres mucho más. Por favor, despierta. Eres el observador, el testigo silencioso que se encuentra detrás del constante parloteo, del constante bullicio de esa voz. Piensa en los momentos en los que más has sufrido. ¿No es cierto que gran parte del dolor proviene de los pensamientos que surgieron? Es que nos creamos una película mental asombrosa, pensamientos como esto nunca va a cambiar o no soy lo suficientemente bueno, no soy capaz de conseguirlo. Esa charla mental crea historias y esas historias van moldeando cómo ves el mundo y cómo te ves a ti mismo y cómo reaccionas ante la vida. Pero aquí está la clave. Tú no eres esas historias. Hay culturas antiguas que han entendido este secreto durante varios siglos. En el budismo, por ejemplo, se enseña que el sufrimiento surge del apego a esos pensamientos. Cuando te aferras a creer que no existe más, que tú lo sabes todo, que tú sabes cómo vivir. La meditación, por ejemplo, es una práctica milenaria que es un ejercicio que nos permite a nosotros observar esa charla interna y aprender a no identificarnos con ella. Porque en el momento en el que tú dejas de reaccionar a cada pensamiento que surge, te liberas. Pero no necesitas ser un monje para experimentar esa libertad. Basta con hacer una pequeña pausa y observar. Mira, la próxima vez que surja un pensamiento negativo, detente. Pregúntate, ¿esto es real o es solamente mi mente que está queriendo jugar conmigo? Cuando haces esto, empiezas a romper ese patrón, a desmantelar la ilusión de tu charla mental. Quiero que recuerdes algo. Tú no eres esa voz. Tú eres quien escucha esa voz. Y en ese momento en el que tú te separas de esa voz, comienzas a recuperar el control de tu vida. Tú decides si haces caso a esa voz o no. La verdadera magia ocurre cuando dejas de estar atrapado en las historias que te cuentas y empiezas a vivir desde un lugar más profundo, más auténtico, más real. Tú eres el creador de tu vida. En este video, pues quiero que analicemos cómo esa charla mental toma el control, cómo distorsiona nuestra percepción y lo más importante también, cómo podemos liberarnos de esa. Así que el primer paso para recuperar el poder es ser conscientes, darnos cuenta, entender lo que les acabo de decir. No somos esa voz. Y cuando logres entender eso, descubrirás un mundo de posibilidades infinitas, ¿no? Así que dime si estás listo para empezar este viaje, quizás hacia el poder más extraordinario que tú tienes. Por eso te invito a seguir conmigo hasta el final, porque al final de este video no solamente habrás aprendido a identificar la voz de tu mente, sino que también entenderás cómo reconectar con tu verdadero ser, con esa verdadera esencia, la chispa divina que hay en cada persona. Y créeme, lo que encontrarás en ese silencio es mucho más grande de lo que jamás puedes imaginarte. Miren, es que el verdadero misterio no está en los confines del universo, en las estrellas, en los océanos, en esa naturaleza extraordinaria que tenemos. No está afuera, está en nuestra propia mente. El reino de los cielos, pues no está afuera, está dentro de nosotros. Es esa voz que se calla, esa voz que narra, que juzga, que compara, que recuerda, que planea, la que nos aleja de acceder a esas maravillas. Así que dime una cosa, ¿alguna vez tú te has preguntado de dónde viene? ¿Y por qué a veces te sabotea? Y peor aún, porque parece que te conoce mejor que a ti, que tú mismo, ¿no? Voy a revelarte algo que va a cambiar la manera de ver la vida. Esa charla mental que suena tan familiar,
no eres tú, pero ha estado contigo tanto tiempo que tú has empezado a familiarizarte con esa voz, a creer que todo lo que te dice es verdad, ¿verdad? Pero no es inquietante. Mira, esto es inquietante, sí, pero el primer paso es la conciencia. Por más difícil que te cueste, por más complicado que resulte creer en esto, esta es la verdad. Es como si hubieras vivido con un extraño dentro de ti, alguien que habla con tu voz, que usa tus recuerdos, tus deseos, pero en el fondo no es más que un impostor. Imagina que estás en una habitación con un amigo, ¿no? Y este amigo nunca deja de hablar eh, de todo. Y te dice lo que hiciste mal, que no eres capaz, que todo te sale mal, que eso es imposible, que lo dejes para mañana. Y se asegura de recordarte todas las veces posibles que fallaste en el pasado. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo vas a soportar a tu amigo? ¿Sí? Te vas a cansar rápido y vas a mandar sacando a tu amigo, ¿no es cierto?, de esa habitación. Ahora, piensa bien en esa voz. Es lo mismo que pasa con esa vocecita interna que vive dentro de tu cabeza. Y lo peor de todo es que tú la estás escuchando y muchas veces sin cuestionarla. Como si todo lo que te dice fuera verdad. Y aquí está el secreto. Esa voz en realidad no tiene un poder real, a menos que tú se lo otorgues. Cada vez que aceptas sus críticas, cada vez que tú aceptas esos condicionamientos, te pierdes en tus preocupaciones, en tus miedos, y le estás dando fuerza a esa voz. Sin embargo, hay una salida. Puedes aprender a observarla, desarmarla y finalmente callar esa voz. El día de hoy voy a contarte pues una historia rapidito, ¿no? Sobre una persona que tenía una vida aparentemente perfecta, un buen trabajo, amigos, una familia que le quería, obviamente, pero cada noche cuando se acostaba aparecía una vocecita y le recordaba sus inseguridades, sus miedos, sus temores, sus errores y le susurraba siempre, no eres suficiente, nunca lo serás. Y lo peor que esta persona le creía. Esa vocecita empezó a controlar su vida. Le robaba la paz, le mantenía a esta persona atrapada, presa en un ciclo de duda, de autocrítica. Un día esta persona decidió que ya no podía seguir viviendo así y empezó a investigar, empezó a encontrar respuestas. Y entonces descubrió algo que lo cambió todo. Y dijo, pues esta voz no es mía. Yo no me identifico con esa voz. Esa voz es el resultado de los programas que han puesto en mí y que están corriendo obviamente en piloto automático, alimentado por años de creencias limitantes y experiencias del pasado. Así que se dio cuenta de todo esto y algo dentro de esta persona empezó a cambiar. Comenzó a observar la voz en lugar de reaccionar a ella. Y con el tiempo, esa vocecita fue perdiendo su poder. Y este caso en realidad no es único. Todos tenemos esa vocecita interna que puede ser nuestra mayor crítica o nuestro mejor aliado, ¿verdad? Pero el truco está en aprender a distanciarnos, a separarnos, a disociarnos de esa voz. Porque cuanto más espacio le damos a esa voz, menos espacio queda para nuestro verdadero ser. Ese ser que está en paz, ese que sabe que es lo correcto sin necesidad de lo que le digan. Ahora quiero que hagas un ejercicio conmigo. La próxima vez que surja un pensamiento negativo en tu mente, detente, no lo juzgues. No te dejes llevar por eso, no intentes cambiarlo, solamente obsérvalo, como si fueras un espectador viendo una película. Pregúntate, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Es mío o solamente es un recuerdo del pasado? Y te sorprenderá lo que vas a descubrir. Muchas veces esos pensamientos ni siquiera tienen sentido. Son como esas hojas que el viento las arrastra, inútiles, pasajeras. La clave está en liberarnos de esa charla mental.
no está en pelear contra nuestra mente, sino más bien dejar de identificarnos con esa persona. Eso se lo llama disociación. ¿Te has dado cuenta que cuando tú le quitas la atención a una cosa, empieza a morir? Lo mismo pasa en las relaciones. Cuando tú no le haces caso a una persona, cuando le muestras indiferencia, la otra persona empieza a sentirse aislado, no sé, y quiere, ¿no? Eh, obtener tu atención. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Cuando tú te mantienes distante de esos pensamientos, no te identificas, no le prestas atención, empiezan a perder el control, empiezan a perder el poder en tu vida. Y cuando logras separarte de esa voz, te das cuenta de que eres mucho más que esos pensamientos. Eres el espacio entre pensamiento y pensamiento. Y en ese espacio hay libertad. En ese espacio eres tú. Quiero que sigas analizando esta cuestión. Mira, si esa voz realmente fueras tú, no podrías observarla, no podrías cuestionarla, pero lo haces, ¿verdad? Y esa es la prueba definitiva de que tú eres el observador y no el observado. Y ese simple cambio de pensamiento, de mentalidad, tiene el poder de transformar tu vida. Entonces, claro, puede surgir una pregunta: ¿quién eres en realidad? Esa es la pregunta que nos ha traído hasta aquí. Y ahora, después de todo este viaje, a través, ¿no?, de las profundidades de tu mente, espero que hayas comenzado a entender algo fundamental. Tú no eres esa charla mental. Tú eres mucho más que esa voz que te dice qué deberías hacer, qué hiciste mal, qué deberías temer. Tú eres ese espacio donde surge esa voz. Eres el observador silencioso que, a pesar del ruido constante, siempre está allí presente. Entonces, te hago una pregunta: ¿cómo sería vivir sin dejar que esa voz controle tus emociones, tus decisiones, controle tu vida? ¿Te das cuenta del peso que podrías soltar? No sería el fin de tus pensamientos, porque pensar es natural, pero sería el fin del control de esos pensamientos negativos sobre ti. Quiero que recuerdes algo muy poderoso. No tienes que creer todo lo que piensas, porque no es verdad. En realidad, no eres la suma de tus pensamientos. Eres la conciencia que observa esos pensamientos, y la conciencia es libre. Siempre lo ha sido. Solo estaba esperando a que tú te des cuenta. A partir de ahora, cada vez que esa voz susurre algo negativo, algo que te haga dudar de ti mismo, algo que despierte tus miedos o te haga sentir pequeño, detente. Respira y di en voz alta: no soy esa voz, soy quien la escucha, porque ese simple acto de distanciamiento te va a devolver a ti el poder que quizás no sabías, el poder que de pronto tú pensaste que lo perdiste. Tú eres el autor, tú decides si permites que esa voz te esclavice o si tomas el control de ese diálogo interno. Así que ahora que hemos llegado al final de este viaje, pues quiero dejarte una reflexión. La próxima vez que te encuentres atrapado en tus pensamientos, pregúntate: ¿quién está escuchando? Esa pregunta, aunque sencilla, tiene el poder de sacarte de ese trance mental en el que muchas personas viven, y poco a poco empezarás a ver la vida de una forma completamente diferente. Así que antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta inquietante. Una que me gustaría que respondieras aquí en los comentarios. Si esa voz no eres tú, entonces, ¿tú quién eres? Quiero que me dejes esa respuesta, por favor, aquí abajo en los comentarios. No importa si es breve, no importa si es extensa, escríbelo, por favor, desde el corazón, porque este espacio, pues, es un espacio en el que muchas personas se van a identificar, y quizás tú seas la respuesta para una persona que está tal vez atrapada en ciclos de miedo, de temor, de angustia. Sería extraordinario, ¿verdad?, que con tus aportes tú logres cambiar la mentalidad de una persona. Dime, ¿quién eres?
detrás de esa voz. Invitarte también a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones y la campanita, y si es que este video resonó contigo, te parece importante, interesante, pues comparte también con todos tus contactos, tus amigos. Te agradezco muchísimo por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente mensaje. Un fuerte abrazo. Bendiciones.